¿Qué tal? Les saluda Arturo Fierro López. El día de hoy vengo a platicarles un poco acerca del tema de COVID. Un tema que todos hemos presenciado, que todos hemos vivido luego de casi 2 años. En específico voy a hablar sobre cicatrices emocionales y experiencias adversas en relación a este tema que todos pasamos. Me gustaría iniciar con una frase de este psiquiatra Fritz Perls que dice más o menos así: tu pasado me interesa no como pasado, sino por lo que te pasó a ti. Este es un espacio para que todos podamos reflexionar acerca de todas esas circunstancias y bueno, vamos a empezar con este tema. Este tema lo he titulado Experiencias adversas y su relación con el COVID. Es decir, hemos ya finalizado con esto que es el tema de la pandemia, ¿acaso? Yo creo que tenemos que reflexionar juntos todo lo que hemos vivido como especie desde que inició este tema de la pandemia. Porque si bien es cierto de que ha sido algo bastante fuerte, lo ha sido, que nos está dejando, yo creo, una lección. También hay que analizar cuál lección es y qué lecciones, si son varias, por supuesto, y sobre todo cómo vamos atravesando pues día a día, qué ha cambiado, qué hemos hecho de diferente también. Y bueno, vamos a analizarlo. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción que absolutamente todos hemos vivido. Es una reacción ante un evento, un suceso o una situación, y las emociones son muchas. Se quedan más allá de, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la felicidad. Y precisamente en estas situaciones de COVID es lo que todos hemos vivido alguna vez. Nos hemos sentido temerosos, nos hemos sentido ansiosos, por ejemplo, o con diversidad de emociones que no podemos poner en palabras. Eso, básicamente, es una emoción. ¿Cuándo hablamos de una herida emocional? Las heridas emocionales comienzan a tener un impacto en el sujeto o la persona porque tienen la característica, o varias características, mejor dicho. Una de es un suceso bastante importante o impresionante que sacude la estructura del sujeto. Dos, que tiene la capacidad de afectarlo a tal grado de que algo no marcha bien, y como lo había mencionado en una situación, no existe la capacidad de ponerlo en palabras, de saber que algo me está afectando para reconocerlo. Yo sé que algo me está afectando, pero no tengo esa capacidad de mencionarlo. Y sumado a eso, yo pienso que también se le suma otro factor, que es la repetición. Todo eso se comienza a repetir y a repetir en el sujeto, y es así cuando se forman las heridas. ¿Hay un antes y un después del COVID? Muy buena pregunta, y yo pienso que sí lo hay, porque vámonos al inicio del tema del COVID, ¿no? Cuando estaba presentándose la pandemia. Fue un desajuste tremendo en todos los sistemas, prácticamente todos los sistemas colapsaron. Entonces hubo un ajuste, un reajuste en los sistemas escolares, en los sistemas bancarios, ¿no? Situaciones que nos vinieron a impactar de una manera fuertísima, y que al final y al cabo sí nos dejan, como lo habíamos mencionado antes, una herida emocional. Y fíjate que aquí aparece un tema bastante importante, que es el concepto de la falta. Por supuesto, estábamos con ese anhelo a regresar a nuestra vida anterior, ¿no? De qué es lo que estábamos haciendo, qué nos quitó el COVID. Por supuesto que nos quitó esta sensación de libertad, ¿no? Reunirse con amigos, reunirse con la familia, por supuesto. Situaciones que van impactando a la persona. Y ese concepto de la falta aparece porque empeñamos muchos de los recursos que nosotros tenemos
para poder salir de ese lugar angustiante, de ese lugar de incertidumbre. Entonces, esos recursos son pequeños, son grandes, o si no hasta se inventan. El asunto es salir de ese lugar angustiante. Y la psique, la mente, funciona de esa forma. Ese concepto de la falta siempre aparece en el ser humano. Y sí, por supuesto que sí, hay un antes y un después del COVID. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones amenazantes? Bueno, sumado a los mecanismos defensivos que el ser humano tiene, las reacciones son diferentes también, y estas reacciones vienen desde el origen de nosotros como seres humanos ante un evento o una situación que también es potencialmente riesgosa y atenta contra la integridad psíquica. Y aquí te voy a mencionar algo bastante curioso. La psique, la mente, siempre va a tomar recursos para defenderse y asumir esa falta o no. ¿Sale? Si habíamos dicho que siempre vamos a tratar de salir de ese lugar faltante, esto tiene una característica porque nosotros como especie o vamos a luchar contra ese evento catastrófico, contra esa situación amenazante. Como especie siempre lo hacemos. 2, nos quedamos congelados, petrificados y literalmente no hacemos nada. Porque es tanta la incertidumbre, tanto es el miedo que entramos como en esas características para defendernos. O 3, luchamos y corremos por nuestra vida. Y esto también lo vino a presentar el COVID, pero un poco más elaborado. Por ejemplo, ustedes recordarán que en eventos catastróficos, por ejemplo en México, se vivieron mucho acerca del temblor, ¿no? Entonces son ejemplos que nosotros hicimos. Personas que tienen esta capacidad para luchar eran las que organizaban y decían vamos a hacer algo, ¿no? Luchando. 2, las personas que se quedaban congeladas al momento de presentarse así ante esta situación. Y 3, los que salían completamente despavoridos corriendo. Y aquí también te quiero mencionar algo, que el ser humano le cuesta mucho aceptarse en ese lugar de falta y siempre va a utilizar lo que se denomina como apagafuegos. ¿Qué son los apagafuegos? Los apagafuegos son formas de lidiar con el estrés, con la angustia, con el miedo, con emociones, pero que no necesariamente son... ¿Cómo reaccionamos ante situaciones amenazantes? Bueno, sumado a los mecanismos defensivos que el ser humano tiene, las reacciones son diferentes también, y estas reacciones vienen desde el origen de nosotros como seres humanos ante un evento o una situación que también es potencialmente riesgosa y atenta contra la integridad psíquica. Y aquí te voy a mencionar algo bastante curioso. La psique, la mente, siempre va a tomar recursos para defenderse y asumir esa falta o no. ¿Sale? Si habíamos dicho que siempre vamos a tratar de salir de ese lugar faltante, esto tiene una característica porque nosotros como especie o vamos a luchar contra ese evento catastrófico, contra esa situación amenazante. Como especie siempre lo hacemos. 2, nos quedamos congelados, petrificados y literalmente no hacemos nada. Porque es tanta la incertidumbre, tanto es el miedo que entramos como en esas características para defendernos. O 3, luchamos y corremos por nuestra vida. Y esto también lo vino a presentar el COVID, pero un poco más elaborado. Por ejemplo, ustedes recordarán que en eventos catastróficos, por ejemplo en México,
se vivieron mucho acerca del temblor, ¿no? Entonces son ejemplos que nosotros hicimos. Personas que tienen esta capacidad para luchar eran las que organizaban y decían vamos a hacer algo, ¿no? Luchando. 2, las personas que se quedaban congeladas al momento de presentarse así ante esta situación. Y 3, los que salían completamente despavoridos corriendo. Y aquí también te quiero mencionar algo, que el ser humano le cuesta mucho aceptarse en ese lugar de falta y siempre va a utilizar lo que se denomina como apagafuegos. ¿Qué son los apagafuegos? Los apagafuegos son formas de lidiar con el estrés, con la angustia, con el miedo, con emociones, pero que no necesariamente son las más adecuadas. Pero, ¿por qué no son las más adecuadas? Porque únicamente sirven para salir de ese estado momentáneamente. Entre las características de estos apagafuegos existen muchas, como lo son el consumo al alcohol, el consumo al tabaco, la adicción al sexo y la pornografía. No son las más adecuadas precisamente porque no están bien, ¿de acuerdo? Y momentáneamente salir de ese lugar que me causa pues intriga, que causa ansiedad, que causa un desajuste a la mente. Y como se los había comentado anteriormente, la psique siempre se va a tratar de defender de momentos de angustia. ¿Qué relación tiene el trauma con el COVID? Aquí se cumplen varias situaciones. La mente siempre va a buscar lo mejor, lo que le produzca placer, lo que sea agradable, y atenta precisamente el COVID, esta situación, contra todos esos elementos, porque existieron situaciones de privación, existieron situaciones o características de prohibición. Entonces todas esas situaciones, sumado al potencial, a la potencialidad de muerte, son aspectos que van desagradando a la persona y por supuesto que van dejando un impacto. Y aquí es como lo traumático va teniendo un peso bastante fuerte. Y entiéndase trauma como una herida provocada en el cuerpo, en la mente y en las emociones. ¿Cómo se va formando el trauma? Bien, si habíamos dicho que trauma es una herida provocada en la mente, en el cuerpo y en las emociones, aquí hay que diferenciar los tipos de trauma. Puede ser un trauma simple o un trauma complejo. Un trauma simple tiene la principal característica de un evento, un contexto de afuera, entra y sacude la estructura. Me siento de alguna forma desestabilizado y a pesar de que eso de afuera entra y se instaura, no se repite, pero sí me afecta, sí me desestabiliza, aunque sea momentáneamente. Esa es la característica del trauma simple. La característica del trauma complejo tiene la principal finalidad que lo estresante, lo perturbador de afuera me sacude, y no solamente eso, sino que me desestabiliza, me desestructura, me quita las barreras que tengo para hacer frente a esa situación y se queda alojado, en este caso, en la psique, en la mente. Y no solamente eso, sino que el trauma complejo tiene la principal característica de repetirse, no puede volver a salir y se queda de alguna forma grabado o instaurado. Esa es la diferencia entre trauma simple y trauma complejo.
¿Cuáles son las consecuencias del trauma complejo? Bien, aquí en las consecuencias pueden existir muchísimos casos, muchísimos ejemplos. Empezamos, por ejemplo, con somatizaciones, conversiones al cuerpo físico por un origen psíquico muchas veces. Es decir, hipertensión. Hay situaciones que se han dado casos, por ejemplo, de cáncer. Otra de las consecuencias del trauma es ideación suicida. Muchos casos pasan al acto y aparece el suicidio. Y en tiempos de COVID yo creo que es algo que vino a potenciar todavía mucho más. Otra de las consecuencias es depresión, aislamiento, pérdida del interés al hacer alguna actividad que antes producía un bienestar, una sensación de placer hacia el ser humano. Esas son algunas de las consecuencias que puede tener. ¿Consideras que el impacto que tuvo el COVID fue más fuerte por la rapidez con la que se extendió la pandemia? Sí, fíjate que aquí el ser humano está comprobado también que biológicamente necesita de la anticipación de una noticia desagradable, precisamente porque si existe la revelación ante ese suceso, ante esa situación que causa, ya vimos, un sinfín de situaciones, de reacciones, de desajustes, cuando se presenta abruptamente, cumple un papel bastante importante porque el ser humano debe de anticiparse ante el dolor, ante la situación y ante la posible pérdida. Cosa que el COVID vino a prácticamente eliminar el factor tiempo, ¿no? Teníamos un enemigo en común que era este virus, y este virus mutó, pero por eso es la importancia de la anticipación ante sucesos de un peso significativo. ¿Cuáles serían las consecuencias de no vivir ese proceso? De acuerdo. Si esta situación de revelación a la exposición sucede de manera fuerte, de manera abrupta, de manera repentina, pueden ocasionar un sinfín de consecuencias bastante importantes. Entre ellas encontramos un shock emocional, encontramos un derrumbe, una desintegración psíquica, podemos encontrar pérdida de la realidad o psicosis, y podemos también encontrar otros elementos de una característica más fuerte todavía, pero el shock emocional va a estar allí y las consecuencias emocionales, por supuesto, que se van a presentar. ¿Qué nos está dejando el COVID? Si bien es cierto, nosotros estamos formados de muchas cosas, fíjate que debemos de tomarlo como un aprendizaje. Pasamos de estar todos con esa tensión, pasamos a estar sujetos, agarrados, enganchados de esas situaciones desagradables, de esas situaciones dolorosas, para dar paso a algo que yo creo que nos hace bastante humanos y que debemos de aprender de eso. Y es la ilusión, el campo de la ilusión. Porque fíjate que cómo pasamos de esto a estamos transicionando a todo esto que está aquí. Pasamos de estar sujetos a ese sufrimiento a engancharnos a esa ilusión por volver a retomar nuestras actividades, por volver a hacer otras cosas que antes no podíamos hacer porque estaba esto del COVID, estaba este virus del COVID.
Entonces, esta ilusión viene a dejarnos precisamente eso, que tenemos que estar esperanzados, estar enganchados en algo más para poder retomar y salir de ese lugar de sufrimiento. Por ejemplo, esto lo vino a potenciar todavía más con la ayuda de las vacunas, pero al final y al cabo todos tenemos esa ilusión por volver a retomar nuevamente nuestras vidas.